El rechazo. Esa palabra sola ya provoca un escalofrío. Es un eco en el pecho que nos recuerda momentos incómodos, puertas cerradas y oportunidades aparentemente perdidas. Pero, ¿y si te dijera que el rechazo no es una señal de fracaso, sino una brújula? Que no es una sentencia, sino un punto de inflexión. Que, más allá del dolor, contiene las semillas de un renacimiento personal. No estás frente al final, sino ante una nueva dirección. A veces, la vida te dice no para humillarte, sino para redirigirte hacia algo mucho más poderoso. Y solo aquellos que aprenden a entender esa señal pueden aprovechar su verdadera fuerza. Imagina que cada vez que fuiste rechazado no fue una pérdida, sino un redireccionamiento hacia un nivel más alto de crecimiento. Esto no es teoría motivacional, es psicología aplicada a través de la lente del estoicismo. Porque cuando Marco Aurelio decía que lo que se interpone en el camino se convierte en el camino, no hablaba solo de filosofía, hablaba de ti, de tus caídas, de tus silencios, de las veces que te cerraron la puerta en la cara y tú elegiste seguir avanzando. El primer paso para convertir el rechazo en una ventaja estratégica es dejar de reaccionar. No les prestes atención. Cuando alguien decide apartarte, ignorarte o decirte que no, el error común es cederles tu energía, tu atención, tu paz. Pero el verdadero dominio comienza cuando aprendes a resistir ese impulso. Porque no necesitas la validación de quien no te valora. Si alguien no es capaz de ver tu valor, eso no cambia el valor en sí. Solo demuestra la ceguera de quien no supo mirar. Recuerda que, en el fondo, muchas veces el rechazo no tiene nada que ver contigo. Tiene más que ver con las inseguridades, prejuicios o limitaciones de la otra persona. Si un sabio como Sócrates podía caminar entre los insultos y no reaccionar, ¿por qué tú deberías aferrarte a la opinión de alguien que ni siquiera se conoce a sí mismo? El secreto está en no ofrecer tu atención a quien te rechaza. Porque donde no se coloca tu foco, no se alimenta el poder ajeno. La indiferencia no es frialdad, es respeto propio. Es comprender que tu energía es un recurso limitado y que no vale la pena regalarla a quien no la aprecia. Cuando mantienes ese espacio emocional, generas una curiosidad poderosa. Porque cuando dejas de buscar ser aceptado, comienzas a ser respetado. El silencio es una forma de decir, estoy completo, incluso sin tu aprobación. Luego viene el dominio emocional. Y aquí entra una de las habilidades más subestimadas del estoicismo moderno, la neutralidad emocional. No se trata de convertirte en una roca insensible, sino en un río que fluye con inteligencia emocional. La persona promedio reacciona. El hombre que ha trabajado en sí mismo responde. La diferencia es sutil pero crucial. Uno se deja llevar por la tormenta, el otro navega con control incluso en medio del caos. Los rechazos más dolorosos no son los que vienen de desconocidos, sino de quienes tocaban tu mundo emocional. Por eso duele. Pero también por eso mismo representa una oportunidad inmensa. Es un espejo emocional que te obliga a revisar tu apego, tu necesidad de aprobación, tu ansiedad por ser aceptado. Cuando alguien te rechaza y tú logras mantener la calma, proyectas una imagen interna de solidez que habla más fuerte que cualquier discurso. Las mujeres, en particular, perciben esta diferencia de forma casi instintiva. No necesitan escuchar que estás en control, lo notan. Lo sienten cuando no te desesperas, cuando no suplicas, cuando no te desmoronas emocionalmente frente a un no. Porque ese no te destruye, sino que te revela. Y es en esa revelación donde reside tu verdadero atractivo. Aquí entra un principio fundamental de la psicología inversa. Mientras menos te esfuerces por demostrar que no te afecta, más se preguntarán por qué. Y esa pregunta es el inicio del cambio en la percepción. Porque el que permanece en calma mientras los demás gritan, se convierte en un punto de referencia. Un hombre estoico es, por naturaleza, una figura enigmática. Y en la mente de otros, el misterio es irresistible. Lo siguiente es fundamental, demostrar con hechos que estaban equivocados. Porque nada rompe más rápido una narrativa errada que el éxito silencioso. No con gritos, no con reclamos, con resultados. Si alguien te rechaza y tú eliges mejorar, crecer y avanzar, estás enviando un mensaje claro sin necesidad de una sola palabra: tu juicio fue erróneo. Y ese mensaje resuena más profundamente que cualquier argumento. No lo haces para demostrar algo a ellos, lo haces por ti. Porque en el proceso de superarte a ti mismo, redefinirás tu estándar personal. Tu enfoque debe girar hacia el interior. ¿Qué versión de ti mismo puede emerger a partir de esta experiencia? Cada vez que alguien te subestima, te ofrece una oportunidad de usar ese desdén como motivación. No como revancha, sino como impulso para convertirte en algo más.
Los que triunfan no son los que se lamentan. Son los que entienden que cada rechazo es un filtro. Y cada filtro te acerca más a tu destino. Epicteto, que fue esclavo antes de convertirse en uno de los pensadores más influyentes de la historia, no alcanzó ese nivel porque fue aceptado por todos. Lo alcanzó porque usó cada obstáculo como peldaño. Su vida fue una sucesión de puertas cerradas que él eligió no tomar como límite, sino como redirección. Y aquí, el arma más poderosa, el silencio. La mayoría de las personas no entienden su potencial. Creen que deben explicar, defenderse, pedir razones. Pero el silencio bien aplicado es más elocuente que cualquier defensa. Cuando alguien te rechaza y tú respondes con una sonrisa leve y una actitud de serenidad, lo desarmas por completo. Porque esperaban reacción, y tú elegiste dignidad. El silencio crea un vacío. Y en ese vacío, la otra persona se queda con sus dudas. ¿Por qué no reaccionaste? ¿Por qué no rogaste? ¿Por qué no te molestaste? Esa ausencia de reacción no solo transmite fuerza, sino que siembra inquietud. Porque el control emocional es el lenguaje del poder. Y pocos saben hablarlo con fluidez. No confundas este silencio con sumisión. Es una declaración de independencia emocional. Es decir, yo no dependo de tu aceptación para estar en paz. Este tipo de presencia emocional, silenciosa y serena, tiene más impacto que cualquier intento de convencer o explicar. Porque no solo protege tu dignidad, también eleva tu valor percibido. Especialmente frente a quienes creen que un rechazo puede derrumbarte. Además, el silencio rompe patrones. Cuando alguien te rechaza, espera una reacción automática. Al no ofrecerla, interrumpes ese patrón mental. Y al romperlo, creas una nueva dinámica donde ya no eres el que busca ser aceptado, sino el que ha elegido conservar su centro. Pero no se trata solo de callar por orgullo. Se trata de integrar ese silencio en una estrategia de crecimiento. En vez de gastar tu energía en explicaciones inútiles, la rediriges hacia tu propósito. En vez de buscar validación, cultivas tu maestría. Y en ese proceso, te haces verdaderamente imparable. El rechazo, entonces, se convierte en maestro. Cada vez que alguien te dice no, te está ofreciendo un espejo. Y ese espejo, aunque a veces duela, es necesario para ver lo que aún no has trabajado. ¿Te acercaste con una necesidad emocional mal gestionada? ¿Fallaste en detectar señales? ¿O simplemente esa persona no estaba alineada con tu camino? Sea cual sea la respuesta, lo importante es que estás dispuesto a mirar con honestidad. El hombre promedio culpa al otro. El hombre estoico se observa a sí mismo. Porque sabe que cada experiencia, por más difícil que sea, es una oportunidad para pulirse, refinarse, crecer. Como un escultor que transforma mármol en arte, tú puedes tomar cada golpe y usarlo para revelar tu verdadera forma. Las mujeres de alto valor no se sienten atraídas por la perfección. Se sienten atraídas por la resiliencia. Por hombres que no se quiebran ante la adversidad. Que no se hacen víctimas del rechazo. Que, en cambio, lo convierten en una prueba de su evolución. Y eso solo se logra a través de una práctica constante de introspección, autocontrol y visión a largo plazo. Por eso, cada rechazo que vivas debe ser una señal. No para detenerte, sino para preguntarte, ¿qué puedo mejorar? ¿Dónde puedo crecer? ¿Qué parte de mí aún busca aprobación externa? Y en esas preguntas encontrarás respuestas que te llevarán mucho más lejos de lo que cualquier aprobación momentánea podría darte. El rechazo no es un enemigo. Es un aliado disfrazado. Un entrenador que no te sonríe, pero te fortalece. Un espejo que no adula, pero te revela. Y si sabes cómo usarlo, si aprendes a convertir cada experiencia dolorosa en una herramienta para tu crecimiento, te transformarás en un hombre que no solo inspira respeto, sino que se convierte en una fuerza imparable. Déjame decirte algo, el mundo está lleno de hombres que se rompen ante un no. Pero los que verdaderamente sobresalen son los que entienden que el rechazo no es una derrota, sino una etapa más en el camino hacia su maestría personal. El rechazo, cuando es asumido con madurez, se convierte en una fuerza moldeadora. No es algo que debas temer, sino algo que debes utilizar. Para eso, necesitas una mentalidad de acero, pero también la inteligencia emocional para tomar distancia sin caer en el resentimiento. Aquí es donde entra la siguiente lección vital. Aprende a mantenerte cortés, pero también firmemente distante. Muchas veces, la tentación tras el rechazo es mantener una puerta entreabierta. Tal vez con la esperanza de que la otra persona cambie de opinión. Tal vez por miedo a quedarte solo. Pero cuando te mantienes cerca de alguien que ya te ha rechazado,
lo único que haces es debilitar tu presencia. La cortesía no significa sumisión. Significa que no te vas a degradar con reproches, sarcasmos o escándalos. Te vas a marchar con dignidad. Vas a soltar con respeto. Y ese acto, aunque silencioso, habla de una fortaleza inusual. En la sociedad actual, donde la reacción emocional es casi automática, ser capaz de sonreír ligeramente y continuar tu camino es un arte. Este principio se aplica en cualquier ámbito, no solo en las relaciones personales. En los negocios, en los círculos sociales, incluso en la familia. Cuando alguien te rechaza o menosprecia, no respondas desde el ego herido. Responde desde la calma. Y luego aléjate. Porque el verdadero respeto se gana con acciones, no con súplicas. Y cuanto más escaso es tu acceso, mayor es tu valor. La distancia bien aplicada no enfría. Refuerza tu presencia. Hay algo profundamente atractivo en un hombre que no persigue a quien lo desprecia. Las mujeres, en especial las que tienen criterio, lo notan. Ven a alguien que, incluso en la incomodidad de un no, mantiene su compostura. Eso despierta algo en ellas que va más allá de la atracción, respeto genuino. Porque entienden que están ante alguien que se valora, alguien que no se derrumba porque otro no supo ver su esencia. Aquí es donde entra en juego una verdad silenciosa que pocos hombres comprenden. El verdadero poder no está en convencer, sino en desaparecer con clase. En aceptar sin resentimiento. En transformar cada episodio de rechazo en una oportunidad de autorrefinamiento. Porque cada vez que te alejas con la frente en alto, sin cerrar ciclos con rabia o desesperación, reafirmas tu dominio sobre ti mismo. Y eso nos lleva a una de las ideas más poderosas en todo este camino: el rechazo como entrenamiento mental. El rechazo como gimnasio del carácter. No es solo algo que te pasa, es algo que te forja. Te moldea. Te empuja a reestructurarte. Las emociones intensas que provoca son la materia prima perfecta para esculpir una nueva mentalidad. Y si eliges canalizar ese dolor, ese vacío, hacia una dirección constructiva, todo cambia. ¿Sabes qué pasa con muchos hombres? Que caen en la trampa de la sobreinterpretación. Creen que si fueron rechazados es porque algo anda mal con ellos. Porque no fueron lo suficientemente atractivos, lo suficientemente exitosos, lo suficientemente interesantes. Pero lo cierto es que, en muchas ocasiones, el rechazo tiene más que ver con las proyecciones, inseguridades o simplemente las prioridades de la otra persona. No todo rechazo es personal. A veces es circunstancial. A veces es una respuesta automática. Y otras veces es un regalo disfrazado. Porque te aleja de vínculos que, si hubieran continuado, te habrían limitado, drenado o incluso destruido. Por eso, cuando alguien te rechace, no preguntes ¿qué hice mal? Pregunta, ¿qué me está mostrando esto sobre mí mismo? Esa simple pregunta cambia el enfoque. Te aleja de la victimización y te coloca en la autopista de la evolución. Cada rechazo puede enseñarte algo. Te puede mostrar dónde te falta convicción, qué partes de tu autoestima aún dependen del exterior, en qué aspectos aún necesitas crecer. Pero para recibir esa enseñanza, necesitas humildad. Y eso, irónicamente, es otra forma de poder. Cuando comienzas a ver el rechazo como una oportunidad para ajustar tu rumbo, para fortalecer tu identidad, para refinar tus estándares, ya no lo temes. Lo recibes con serenidad. Y cuando esa energía comienza a moldear tu vida, te conviertes en alguien que no necesita ser aceptado para sentirse válido. Ese es el punto de inflexión donde todo cambia. Ahora bien, una de las claves para transformar el rechazo en algo útil es no definirte por él. No permitir que esa experiencia se convierta en tu narrativa. Porque tú no eres la persona que fue rechazada. Eres la persona que aprendió, creció y se hizo más fuerte a raíz de esa experiencia. Eso es lo que te define. No lo que te hicieron, sino lo que hiciste con eso. Y si logras sostener esa idea con firmeza, tu energía cambia. Tu forma de hablar, de moverte, de mirar. Ya no estás cargado de necesidad. Estás enfocado en propósito. Y créeme, eso es magnético. Cuando caminas con una paz interna que no depende del juicio ajeno, comienzas a atraer sin necesidad de perseguir. Hay un momento en este proceso en el que ya no estás reaccionando al rechazo, sino que estás usando la energía que generó para impulsarte. Y esa energía se vuelve combustible para tus metas. Para tu mejora física, mental, emocional. Cada vez que alguien no creyó en ti, lo usas como motivación silenciosa. No para vengarte, sino para refinarte. Y eso es lo que hace un verdadero estoico moderno. Transforma las heridas en cicatrices con historia, en mapas que le recuerdan quién fue,
dónde cayó y cómo se levantó. Cada no se convierte en una llamada a seguir adelante, en una invitación a ir más profundo, a dejar de depender de la aprobación y empezar a construir desde adentro. Imagina lo que sucedería si cada vez que alguien te rechazara, tú lo usaras como señal para enfocarte más, para aumentar tu disciplina, para redoblar tu enfoque en tu propósito. Con esa mentalidad, cada rechazo se vuelve una especie de bendición encubierta. Porque en vez de hundirte, te eleva, te centra, te recuerda que tu poder siempre estuvo dentro de ti, no fuera. Además, y esto es clave, cuando no reaccionas al rechazo con victimismo, estás cortando el ciclo de dependencia emocional. Estás diciéndole a tu subconsciente, yo soy suficiente, incluso cuando me dicen que no. Y ese mensaje interno es el que moldea toda tu percepción del mundo. Porque cuando tú crees que eres suficiente, el mundo empieza a reflejarlo de vuelta. No necesitas probarle nada a nadie. Tu camino es contigo mismo. Cada vez que crezcas, no lo hagas para demostrarle a quien te rechazó que se equivocó. Hazlo porque tú mereces crecer. Porque tú mereces vivir una vida que refleje tu verdadero valor. Esa es la diferencia entre los que se quedan estancados y los que evolucionan, la intención. Muchos hombres viven tratando de recuperar a la persona que los rechazó. Pero eso solo te encadena al pasado. Lo que deberías hacer es tan radical como simple, superarte a tal punto que ni siquiera necesites una revancha. Porque la mayor victoria no es que regresen a ti, es que tú ya no los necesites para sentirte pleno. Así que, si te rechazaron, agradécelo. Porque te acaban de entregar la oportunidad de reformular tu vida con una mentalidad de independencia. Te dieron el regalo de dejar de depender. De descubrir que puedes caminar solo. Y al hacerlo, vas a encontrar a personas, oportunidades y caminos que jamás habrías conocido si hubieras permanecido atado a esa aceptación que creías necesitar. Por eso, guerrero, la invitación no es a evitar el rechazo. Es a enfrentarlo con otra actitud. A convertirlo en tu trampolín. Porque el mundo no pertenece a los que nunca fallan, sino a los que no dejan que un fallo los detenga. Cuando aprendes a vivir desde tu centro, los rechazos ya no te sacuden, simplemente te redirigen. El estoicismo no te hace de piedra, te hace sabio. No te enseña a evitar el dolor, sino a utilizarlo. Y cuando logras esa transformación interna, algo en ti cambia de forma irreversible. Tu esencia comienza a desprender una seguridad que no necesita explicarse. No hay ansiedad, no hay apuro, no hay necesidad de ser aceptado. Hay dirección. Hay propósito. Hay una fuerza interna que irradia con cada decisión silenciosa que tomas. Pero hay una lección final, y quizás la más poderosa, no necesitas que ellos se arrepientan. Porque a veces, después de todo ese proceso de crecimiento, llegará el momento en que la vida te coloque de nuevo frente a esa persona que alguna vez te rechazó. Quizás te mire diferente. Quizás incluso se acerque. Pero tú ya no estás en el mismo lugar. Ya no buscas lo que buscabas antes. Ya no necesitas su aprobación. No porque tengas rencor, sino porque te convertiste en alguien distinto. Alguien completo. Ese momento es crucial. Porque revela si verdaderamente aprendiste la lección. ¿Qué haces cuando quien te rechazó regresa? ¿Lo tomas como victoria o como confirmación de tu evolución? El verdadero triunfo no está en que vuelvan. Está en que tú ya no estás esperando que lo hagan. Porque tu validación ya no depende de ningún sí externo. Porque ahora sabes que la persona que más necesitas en tu vida, eres tú. Y esta es la gran verdad que la mayoría no quiere aceptar. El rechazo es una oportunidad de conocerte mejor. De ver de qué estás hecho. De enfrentar la pregunta más importante, ¿quién soy cuando nadie me aplaude? Porque ese hombre, el que actúa sin público, sin gratificación inmediata, sin validación externa, es el hombre que está construyendo algo real. Y es en ese silencio, cuando las luces están apagadas y no hay nadie viendo, donde nace tu verdadero poder. Cada decisión que tomas para seguir creciendo a pesar del rechazo es una declaración. Mi valor no cambia según la opinión de los demás. Esa es la base de la verdadera libertad emocional. Porque ya no dependes de que te elijan. Tú te eliges todos los días. Y cuando lo haces, te vuelves irresistible para el mundo. Porque el mundo no busca perfección, busca autenticidad. Muchos creen que necesitan gustar para ser valiosos. Pero el hombre estoico sabe que lo contrario es verdad. Cuando eres valioso, gustar se vuelve irrelevante. Porque no estás aquí para agradar a todos. Estás aquí para convertirte en lo que estás destinado a ser. Y ese destino no necesita permiso, solo compromiso. Así que la próxima vez que alguien te cierre la puerta, no insistas.
No expliques. No esperes. Da media vuelta y sigue caminando con la misma determinación con la que un río avanza cortando la roca. Porque cada no te está puliendo. Te está forjando. Y con cada paso, te acercas más al tipo de hombre que ya no necesita evitar el rechazo, porque lo ha transformado en parte de su camino. No eres lo que perdiste. Eres lo que hiciste después de perder. No eres la persona a la que rechazaron. Eres la que eligió crecer en lugar de estancarse. Y ese crecimiento es tu verdadera venganza. No hacia ellos, sino hacia la versión de ti que una vez dudó. Cada decisión estoica que tomes desde ahora es una victoria sobre tu antiguo yo. Y eso, guerrero, es lo que realmente importa. La verdadera medida de un hombre no está en cuántas veces es aceptado, sino en cuántas veces se reconstruye tras ser rechazado. En cuántas veces toma su dolor, lo transforma y lo convierte en determinación. En cuántas veces se mira al espejo, no buscando perfección, sino buscando evolución. Entonces, ¿qué haces ahora? ¿Te quedas atrapado en la memoria del rechazo? ¿O eliges escribir un nuevo capítulo? Porque el rechazo solo define al que lo convierte en identidad. Pero tú ya no eres ese. Tú eres el que avanza. El que transforma. El que, incluso cuando todos dudan de él, decide creer en sí mismo. Y esa fe, esa convicción silenciosa, es la semilla de todo lo que viene. Porque vendrán nuevos desafíos, nuevos rechazos, nuevas pruebas. Pero ahora estás armado. No con orgullo vacío, sino con conciencia profunda. Y esa conciencia, guerrero, es el arma más poderosa que puedes portar. Recuerda esto, no se trata de evitar el rechazo, sino de dominarlo. De convertir cada caída en una postura más firme. De entender que tu vida no se mide por los aplausos que recibes, sino por las veces que elegiste no rendirte. Esa es la esencia de un hombre estoico. Esa es tu esencia. Y si has llegado hasta aquí, ya lo sabes, el rechazo no te rompe, te revela. Te enseña. Te dirige. Y tú decides qué hacer con esa enseñanza. Así que levántate, no con rabia, sino con propósito. No con necesidad, sino con claridad. Porque cada no te acerca más al sí que verdaderamente importa, el tuyo. Guerrero, si este mensaje resonó contigo, si estás listo para transformar cada rechazo en una oportunidad de crecimiento, deja un comentario abajo diciendo reto aceptado. Suscríbete al canal para seguir recibiendo herramientas de poder emocional y sabiduría práctica. Comparte este vídeo con ese amigo que necesita una nueva perspectiva. Y no te vayas sin ver el siguiente vídeo que te voy a dejar. Allí descubrirás cómo canalizar esta nueva mentalidad para atraer y liderar con presencia. El camino está claro. La decisión es tuya. Ahora avanza.